paganos, franceses o traicioneros, cómo defiende el Astur su vida, su pueblo y los fueros. Sacáis las espadas y los puñales, los arcos y las flechas, los arpones de los ballenes, y si no, las mismas manes. ¡Vamos! Esperaremos a que lleguen y desembarquen. Y cuando lo hayan hecho y crean que aquí no hay nadie, caeremos sobre ellos y no desearemos ni un pan que lo hable. Y así lo hicieron, escondidos en los montes que rodeaban el pueblo y detrás de las rocas del Pedrero, aguardaron el desembarco. Ocurrió que al acercarse algunas de las naves a la distancia de un tiro de arco, cuando largaban las anclas y arriaban las velas, desde su escondite escuchaban en la cubierta gran algarabía, voces y risas de mujeres, lo que les produjo cierto desconcierto. Entre las voces de los hombres, aunque muchas eran extranjeras, también pudieron distinguir alguna de la lengua de Castilla y observaron, al echar las pinazas al agua, la gente que embarcaba no eran gentes de armas, sino personas y damas principales, que flameaban grandes banderas donde figuraban los escudos de Castilla y Aragón. Entonces recordaron que hacía mucho tiempo que se decía que el nuevo rey, señor y príncipe, tenía que ir a Castilla, pero jamás pensaron que lo haría por aquí.